Mi nombre es César Acosta, soy del grupo 301E. Este es mi examen para los circuitos, empezando por este que tiene dos resistencias, una de 2 ohms y una de 1 kilo ohms. Es de 0.7 porque es un diodo de silicio. Entra 10 volts, pero se parte, puesto que este lado no le entra corriente, entonces pues ya se resuelve solo con silicio y con la de 1 kilo ohm. En esta otra se junta esta y se vuelve solo una resistencia de 1 kilo ohm. Y ya teniéndolo, la resistencia, la R equivalente 1 se vuelve en paralelo con el diodo de silicio. Ya teniendo eso, pues ya lo resolvemos sacando corriente, resistencia. En el siguiente, de igual manera, se puede juntar y hacer solo una resistencia, sacándola de 7 ohms, 10 volts y con un diodo de silicio de 0.7. Y ya se saca corriente, voltaje y resistencia del diodo. En el siguiente, este se convierte en un circuito con diodo Zener y una resistencia, el cual es de 20 volts y el diodo Zener es de 2 volts. Entonces quiere decir que el voltaje del diodo Zener es de 2 volts y el voltaje de resistencia va a ser de 18, puesto que esto va a consumir 2 volts. Y ya teniendo los voltajes se puede sacar la corriente y la resistencia del diodo, que sería de 111.1 ohms, y la corriente, que sería la misma porque estaba en serie. Lo que varía sería el voltaje. En el siguiente tenemos un circuito de 10 volts con un diodo de silicio y un diodo Zener de 20 volts y una resistencia de 1 kilo ohm. Aquí yo pongo que no hay suficiente voltaje para abastecer el diodo Zener, entonces no funciona porque se queda en el diodo Zener. A lo que me refiero es que como es de 10 volts y el diodo Zener es de 20, no hay suficiente no hay suficiente voltaje para que pueda llenar el diodo Zener y se pueda distribuir. Estos 10 volts no son suficientes. Acá tenemos otro circuito de 10 volts con dos diodos, uno con un voltaje de 1.3 volts y el otro de silicio, quiere decir que es de 0.7 volts el diodo, con un resistor de 1 kilo ohm. Aquí ya tenemos los dos voltajes de los diodos y nomás sería sacar el voltaje del resistor, que sería de 8 volts, porque se suman los dos voltajes, quedaría 2 y estos dos se le resta el voltaje total y nos daría el voltaje del resistor. Ya teniendo el voltaje del resistor y de los diodos podemos sacar la corriente. Y a partir de la corriente podemos sacar la resistencia de cada diodo y quedaría resuelto. El siguiente es un circuito de 10 volts con un diodo común de silicio de 0.7 volts y dos resistores, de uno de 5 ohms y uno de 10 ohms. Aquí se juntan los dos que están en paralelo y se hace la suma de los inversos para sacar el 3.33 ohms, que valdría la resistencia, que sería R equivalente. Y sacando la R equivalente se quedaría en serie y podríamos resolverlo. Se resuelve primero así para sacar la corriente y ya después se va abriendo para sacar el voltaje. El voltaje que salga de esta va a ser el mismo que acá. Como se muestra aquí, el voltaje de R1 es 9.3 volts, entonces el voltaje de R2 va a ser de 9.3 volts. ¿Por qué? Porque el diodo es de 0.7 volts y si le quitamos 0.7 volts a los 10 volts nos da 9.3 volts. En el siguiente es un circuito de un resistor y dos diodos comunes de silicio.
Quiere decir que aquí va a consumir .7 y .7, pero a la resistencia le va a entrar los 20 volts. Aquí como está, este está en serie y este está en paralelo, quiere decir que va a ser la misma corriente para estos dos. O sea, va a ser la misma corriente, la misma resistencia, el mismo voltaje. Estos dos van a ser lo mismo. Lo que va a variar va a ser la resistencia. ¿Por qué? Porque va a ser de 20 amperes y va a ser de 20 volts. Lo único que se le quita van a ser los .7 volts de la resistencia total. Y ya con eso quedaría resuelto, que serían los 20.7 volts el voltaje total.